Que el Señor sea con todos nosotros en este día. Les habla Jesús A. Géliga Torres, instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Nos corresponde ofrecer en el día de hoy, 6 de diciembre del 2020, la lección número 14 de este periodo. Y la misma lleva por título Ha nacido un niño. Y usaremos versos de Ruth 4, del capítulo 4 de Ruth, desde el 13 hasta el 17, y Mateo 1, del 1 al 6. Y los mismos serán leídos por la hermana Mirna González Matos. Escuchemos la lectura de los mismos. En el glorioso nombre del Dios de los cielos, leemos Ruth 4, versículos del 13 al 17, y Mateo 1, versículos del 1 al 6. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamarán Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Que el Señor sea pródigo en bendiciones a su palabra. En términos generales, todos los versos que estudiaremos en el día de hoy están íntimamente ligados a la genealogía terrenal de nuestro Señor Jesucristo. A los efectos de ubicarnos en los eventos de la misma, le recordaremos algunas experiencias de la historia de 2 increíbles mujeres, Ruth y Noemí. Ruth era una joven que había nacido en el país de Moab y por tanto no pertenecía al pueblo de Israel. Moab era un pueblo semita que vivía al este del Mar Muerto, en la actual Jordania. En la Biblia se narra que el patriarca Moab era el primero de los 2 hijos que Lot había tenido incestuosamente con sus propias hijas, quienes lo emborracharon al creerse en la obligación de tener relaciones sexuales con su propio padre para perpetuar la raza humana tras la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Los moabitas eran politeístas y su principal dios era Quemos, y adoraban también a Baal Peor, que era probablemente como dios de la fertilidad o dios del amor. Se han hallado estatuillas de dioses y diosas probablemente relacionadas con cultos de la fertilidad y vinculadas a la diosa Astor Quemos. Noemí, por su parte, era israelita. Ella, su esposo y sus 2 hijos se fueron a vivir a Moab
En un momento en que escaseaban los alimentos en Israel, allá en Moab, sus dos hijos se casaron con dos moabitas llamadas Ruth y Orpa. Y en una cadena de sinsabores murieron los tres varones de la familia. Y como en todas las familias pobres de la época, las tres viudas quedaron total y absolutamente desamparadas. Noemí instó a sus nueras a que regresaran con sus familias en Moab, al tiempo que ella volvería a Judá. Orfa, con algunas dudas, aceptó la sugerencia, pero Ruth se negó totalmente a abandonar a Noemí, y las dos mujeres, la hebrea y su nuera la moabita, regresaron a Belén. Dadas las condiciones de aquella época, estas dos mujeres solas, sin parientes varones que las protegieran y sustentaran, se encontraban en una situación extremadamente precaria. Ruth logra comenzar a trabajar en los campos recogiendo cebada bajo la autorización del dueño de la finca, un piadoso hombre llamado Boaz, hijo de Salmón, quien a su vez era uno de los jóvenes espías de Jericó y hijo de Rahab, la antes ramera que les había ocultado cuando eran perseguidos en esa ciudad. Abreviando la historia, sabemos que Ruth, asistida por Noemí, logró casarse con Boaz, que era pariente del difunto marido de Noemí. Ese es el momento en que da comienzo al pasaje que estamos estudiando. El mensaje es, ante todo, la historia del triunfo del amor y la lealtad entre dos mujeres y del modo en que Dios las reivindicó. En el sentido espiritual, el papel del pariente redentor Boaz se cumple en Cristo Jesús. Al encarnarse, Él llegó a ser nuestro redentor por su deidad y su vida impecable. Llegó a ser nuestro redentor por amor, y por medio de Él y de la fe en Él se reciben las bendiciones de la redención. Leamos los primeros 3 versos de la lección. Ruth 4, del 13 al 15, y dicen así: Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Todo el libro de Ruth es una historia de solidaridad, en la cual las dos mujeres totalmente desposeídas y en medio de una sociedad machista logran sobrevivir, y a la postre la gloriosa intervención de Dios les da la victoria. Estos eventos que hicieron posible que Ruth fuera redimida por Boaz ilustran que las personas que actúan de acuerdo con la voluntad de Dios gozarán de la bendición de Él. Es interesante ver que las vecinas le dicen a Noemí que su nuera Ruth es de más valor para ella que 7 hijos. Recordemos que bíblicamente el número 7 significa perfección, y por tanto tener 7 hijos era señal de la más alta bendición de Dios. También es notable el hecho de que son estas mujeres, las vecinas,
quienes se regocijan con Noemí y quienes eventualmente le ponen nombre al hijo de Ruth y Boz. Un detalle que no podemos deshacernos es la realidad de que Ruth es moabita, era gentil, una extranjera, oriunda de una tierra que no solo desconocida, sino que hasta odiada en muchas ocasiones. Los prejuicios contra tales personas en Judea eran profundos, y la idea de contraer matrimonio con tal mujer podría ser escandalosa para algunos fanáticos religiosos. Y para los políticos ni se diga. Leamos los versos del 16 al 17 del capítulo 4 de Ruth. Y dicen así: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es quien eventualmente se convierte en padre de Isaí, que a su vez fue el padre de David. Ruth se casa con Boz, pero los hijos que habrán de engendren habrán de engrandecer la posteridad de Elimelech, el fallecido primer esposo de Ruth, porque así era la costumbre. La idea era que el nombre del muerto no se borrara de entre sus hermanos, que según el criterio hebreo de la época era la manera de preservar la posteridad del fallecido. El regalo de los hijos nunca se dio por hecho en Israel. El hecho que Boz y Ruth hayan criado un hijo al fallecido Elimelech era evidencia de la bendición de Dios. Siendo esto así, Noemí, la mujer que en un momento llegó a llamarse a sí misma con el nombre de amargura, en vez de dulce, que es el significado de su nombre, termina siendo abuela de la criatura y posterior bisabuela del gran rey David. Leamos ahora los versos de Mateo, del capítulo 1 de Mateo, los versos del 1 al 6, y dicen así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares, a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmán engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isa. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Este segundo pasaje que hemos leído constituye el principio de la genealogía de Jesucristo. Más adelante veremos por qué Mateo empieza su evangelio dando esta larga lista de los antepasados del Mesías. Como era de esperarse, podemos ver la relación entre este pasaje de Mateo y el de Ruth. A primera vista hay una conexión entre los dos por el nombre mismo de Ruth que se menciona entre los antepasados de Jesús. Hay otra relación más estrecha, aunque no tan obvia. Con esta genealogía, Mateo nos está dando el primer indicio de que la historia de Jesús, así como la de Ruth y la de todo el pueblo de Israel, es una historia no tanto de lo que los humanos hacen por Dios, como lo que Dios hace por la humanidad.
Si miramos el escrito con detenimiento en la genealogía que nos presenta Mateo, vemos las primeras 3 generaciones que son de todos conocidas: Abraham, Isaac y Jacob. Mateo no las menciona directamente porque eso era materia conocida de todos los judíos. Y sabemos por la historia bíblica que tanto Sara como Rebeca y Raquel eran mujeres estériles y por tanto despreciadas dentro de la cultura judía. Los nacimientos de Isaac, de Jacob y de Judá fueron actos de reivindicación por Dios para estas mujeres. En la narración genealógica con la que Mateo sigue, se mencionan otras 3 mujeres: Tamar, Rahab y la que fue mujer de Urías, que no era otra que Betsabé. Todas estas representan lo que podríamos llamar mujeres desechadas ante la visión de los antepasados de Jesús. De Tamar debemos recordar que Pares fue el resultado de una unión incestuosa entre Judá y su hija Tamar. Rahab había sido una ramera extranjera que había tenido más fe que muchos israelitas. Betsabé era la mujer de Urías, que vino a ser parte de uno de los episodios más bochornosos en la historia del rey David. El ya rey David observó a la mujer de su soldado Urías tomando un baño desnuda y edificó todo un ardid que terminó con Urías muerto en batalla y Betsabé en manos de David. A Ruth también se le recordaría como la moabita proveniente de un pueblo odiado por los judíos. Y no es que pretendamos culpar a las mujeres, pues las acciones y condiciones de todas ellas reflejan una sociedad en que las mujeres estaban superditadas. Así, por ejemplo, al mencionar a la que fue mujer de Urías, el texto nos recuerda cómo aquella mujer y su esposo fueron víctimas de la lujuria y el desenfreno del rey David. Se trata más bien de recordarles a los lectores y a las lectoras que toda la historia de Israel, por muy pura que se pretenda presentar, está marcada por el pecado y por el abuso. Hasta el tan admirado rey David cometió un acto de imperdonable violencia contra Betsabé y su esposo Urías. El vínculo entre los 2 pasajes que estudiamos es doble. Por una parte se nos recuerda el lugar central que ocupan las mujeres en la historia de la salvación y de toda la humanidad. Y por otra parte se nos recuerda que Jesús, que no vino a llamar a los justos, sino a pecadores, y es por eso que toda esta historia está plagada de luces y de manchas. Tras el análisis de estas porciones de la palabra, encontramos un tema común en toda la Biblia, y esta es la reivindicación de los oprimidos y marginados, como las mujeres en la historia de Ruth y Noemí, y el deseo y poder de Dios para utilizar a pecadores como el rey David para llevar adelante sus propósitos redentores. En resumen, sabemos que Dios estaba preparando el advenimiento de Jesús a través de la historia de Israel y de toda la humanidad. Es una historia que muestra cómo en medio de la marginación las mujeres pudieron practicar la solidaridad, logrando la reivindicación de aquellas a quienes la sociedad había marginado y había abandonado. Vemos en la narración
cómo es que Ruth, una mujer moabita y por tanto doblemente marinada en Judá, llega a ser bisabuela de David y antepasada de Jesús. Todo esto implica que nuestro Dios muestra compasión especial por los marinados y en muchos casos especiales por las mujeres marinadas. Dios nos llama a ser solidarios y a dar testimonio siendo compasivos con los desventajados. Hermanos, y a eso vino Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú dispensas a tu pueblo, carente de méritos para ello. Gracias porque a pesar de nuestros errores y pecados, tú nos sigues bendiciendo, perdonando y usando para tus divinos planes. Mueve nuestros pensamientos en ruta con tus propósitos y guíanos a servirte intensamente a través de los sufridos y desventajados, especialmente, Señor mío, en estos momentos en que nos hemos ubicado en la historia de la humanidad. Por Cristo Jesús. Amén.